Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pao. Bienvenido a sus redes sociales de la Parroquia Virgen de la Anunciación. Hoy, en nuestro día 114, tendremos tres lecturas: Jueces 1 y 2, Salmo 115 y Gálatas 6. También quiero hacer una invocación al Espíritu Santo para que nos acompañe en estas lecturas. Espíritu Santo de Dios, ven y llena mi ser. Ven y llena mi mente. Ven y llena mi cuerpo. Te invoco, oh Espíritu Santo. También te damos gracias por el día recibido. Te amamos, te queremos. No nos desampares, no nos sueltes de tu mano. Lectura Jueces 1. Cuando murió Josué, los israelitas hicieron esta consulta al Señor: ¿quién de nosotros subirá el primero a combatir contra los cananeos? El Señor respondió: subirá Judá, pues le he entregado el país. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: ven conmigo al territorio que me ha tocado, combatiremos juntos contra los cananeos, y después yo lucharé contigo en tu territorio. Simeón accedió. Judá subió y el Señor le entregó a los cananeos y a los pereceos. Derrotaron a 10,000 hombres de Besec. Ahí se encontraron con Adoní-Besec. Le presentaron batalla y vencieron a los cananeos y pereceos. Adoní-Besec huyó, pero ellos lo persiguieron. Lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoní-Besec dijo: 70 reyes con los pulgares de pies y manos cortados recogían las migajas bajo mi mesa. Dios me paga con la misma moneda. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Los de Judá atacaron Jerusalén y la tomaron. Pasaron a cuchillo a sus habitantes y la incendiaron. Después bajaron a combatir contra los cananeos de la montaña del Negev y de la Céfela. Judá atacó también a los cananeos de Hebrón, que antes se llamaban Kiriat Arab, y derrotó a Sesai, a Gimeón y a Talmai. Y ahí se dirigió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer. Entonces Jalef prometió: al que conquiste Kiriat Sefer, le daré por esposa a mi hija Axa. La conquistó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de menor de Caleb, y Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella iba a casa de su marido, éste le persiguió para que pidiera un campo a su padre. Axa se bajó del burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella le respondió: hazme un regalo, ya que me has asignado el desierto de Negev, dame fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Los hijos de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, subieron con los de Judá, desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está al sur, en la bajad de Arad, y se establecieron entre los amalecitas. Después Judá marchó con su hermano Simeón y derrotó a los cananeos de la ciudad de Safat y la consagraron al exterminio. Por eso la llamaron Jorma, es decir, exterminio. Pero Judá no pudo conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, con sus respectivos territorios. El Señor estuvo con Judá. Este ocupó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes de las llanuras porque tenían carros de hierro. Conforme a las órdenes de Moisés, Hebrón fue entregada a Caleb, que expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. Sin embargo, los hijos de Benjamín no pudieron expulsar de Jerusalén a los jebuseos, que han vivido allí con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. Por su parte, los descendientes de José subieron contra Betel y el Señor estuvo con ellos. Hicieron un reconocimiento por los alrededores de Betel
que antes se llamaba Luz. Vieron un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: «Dinos por dónde se puede entrar en la ciudad y seremos benévolos contigo». Él les enseñó por dónde era y ellos pasaron a cuchillo a sus habitantes, pero dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. Él se trasladó a la tierra de los hititas, donde edificó una ciudad, a lo que llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Manasés, en cambio, no pudo expulsar a los habitantes de Betsán, Taná, Dor, Gibleán y Megido, con sus respectivos poblados, y los cananeos lograron mantenerse en aquella región. Cuando los israelitas se hicieron más fuertes, los sometieron a trabajos forzados, pero no llegaron a expulsarlos de allí. Tampoco Efraín pudo expulsar de Gesar a sus habitantes cananeos, que siguieron viviendo en un territorio de Geser. Tampoco Zabulón pudo expulsar de Credón y de Nalol a sus habitantes cananeos, que siguieron viviendo en su territorio, aunque sometidos a trabajos forzados. Tampoco Aser pudo expulsar a los habitantes de Acre, Sidón, Mahalef, Axif, Gelfa, Afec y Rehob. Los aseritas vivieron pues entre los cananeos de la región, ya que no los expulsaron. Tampoco Neftalí pudo expulsar a los habitantes de Bet-Sem ni a los de Bet-Anat. Y se establecieron entre los cananeos de la región. A los habitantes de Bet-Semes, Bet-Anat los sometieron a trabajos forzados. Los amorreos empujaron a los de Dan hacia la montaña sin dejarlos bajar a la llanura. Se mantuvieron en Har Jerez, en Ayalón y en Salbín. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, los sometieron a trabajos forzados. El territorio de los amorreos se extendía desde la subida de Acrín y desde Sela hacia arriba. El ángel del Señor subió de Gilgal a Bojín y dijo: «Yo los saqué de Egipto, los traje a la tierra que había prometido con juramento a sus antepasados y les dije: no romperé jamás mi alianza con ustedes si no pactan con los habitantes de esta tierra y si destruyen sus altares. Pero ustedes no han obedecido. ¿Por qué se han comportado así? Por eso les digo, no expulsaré a estos pueblos ante ustedes. Será sus enemigos y sus dioses será una tentación para ustedes». Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo comenzó a llorar desesperadamente. Por eso llamaron a aquel lugar Bojín, es decir, los llorones, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron a ocupar cada uno su territorio. El pueblo dio culto al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que habían sido testigos de todas las maravillas que el Señor había hecho en favor de Israel y que murieron después de Josué. A la edad de 110 años murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, y lo sepultaron dentro de su propiedad en Timna Serach, en la montaña de Efraín al norte del monte Jas. Murió también toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Los israelitas ofendieron al Señor con su conducta y dieron culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Se fueron detrás de los dioses de los pueblos vecinos y los abandonaron, provocando con ello la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. La ira del Señor se desató contra Israel. Los entregó en mano de asaltantes que los saquearon, los dejó vendidos a sus enemigos de alrededor y no fueron capaces de resistirlos. Siempre que emprendían una expedición, el Señor se ponía en contra de ellos y fracasaban. Como el mismo Señor les había dicho y jurado, llegaron a una situación desesperada. Entonces el Señor suscitó jueces que los libraron de las bandas de asaltantes, pero tampoco hacían caso a los jueces. Se prostituyeron ante otros dioses y los adoraron. Se apartaron pronto del camino que había seguido sus antepasados. Ellos habían sido dóciles a los mandamientos del Señor, pero no los imitaron. Cuando el Señor hacía surgir jueces, Él
Él estaba con los jueces y los libraba de sus enemigos mientras vivía el juez, porque el Señor se compadecía al oírlos, gemía bajo la tiranía de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a pecar y se comportaban peor que sus antepasados. Se iban detrás de otros dioses, les daban culto y los adoraban, sin abandonar sus maldades ni su terca conducta. El Señor se enfureció contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado la alianza que yo hice con sus antepasados y no han querido obedecerme, tampoco yo seguiré expulsando ante ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Con ellas pondré a prueba a Israel para ver si sigue o no los caminos del Señor, como lo siguieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a aquellas naciones sin expulsar el momento ni entregarlas en manos de Josué. Palabra de Dios. Salmo 115. Los que honran al Señor confían en el Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, solo a tu nombre da gloria, por tu amor, por tu fidelidad. Porque han de preguntar las naciones dónde está su Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere lo hace. Los ídolos de las naciones, en cambio, son de plata y oro, y han sido fabricados por manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, ni un sonido emite su garganta. Sean como ellos quienes lo fabrican, quienes confían en ellos, pueblo de Israel, confía en el Señor. Él te auxilia y te defiende. Descendencia de Aarón, confía en el Señor, Él te auxilia y te defiende. Los que respetan al Señor confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. El Señor se acordará de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y a la descendencia de Aarón. Bendecirá a quienes lo respetan, pequeños y grandes. Que el Señor los haga prósperos a ustedes y a sus hijos. Que los bendiga el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son del Señor, la tierra se la dio a los hombres. No alaban los muertos al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros bendecimos al Señor ahora y por siempre. Aleluya. Gálatas 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que están animados por el Espíritu, corríjanlo con humildad y no te descuides tú mismo, que también tú puedes ser puesto a prueba. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno piensa que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su conducta y sea ella la que proporcione motivos de satisfacción y no el comportamiento de otros, pues cada uno debe llevar su propia carga. El que está siendo instruido en el mensaje cristiano comparta todos sus bienes con el que le instruye. No se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que cada uno siembra, eso cosechará. Quien siembre su vida de apetitos desordenados, de ellos mismos cosechará corrupción. En cambio, quien siembre según el Espíritu, del mismo Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no, no nos desanimamos. A su tiempo cosecharemos. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Vean con qué letra tan grandes les escribo, son de mi puño y letra. Quienes les obligan a circuncidarse lo hacen para quedar bien ante los demás y para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni los mismos que se circuncidan cumplen la ley. Si pretenden que ustedes se circunciden es solo para presumir de que lo han logrado. En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo, sino el ser una nueva criatura. A todos los que vivan según esta norma, paz y misericordia, así como Israel de Dios.
y en adelante no me ocasionen más preocupaciones, que ya tengo bastante con llevar en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos leemos mañana. Les mando un cordial abrazo y un cordial saludo. Unidos con María vamos a evangelizar.